Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luis Fein, para los que no me conocen, oncólogo clínico, trabajo en el Instituto de Oncología de Rosario y soy el presidente del Grupo Argentino de Investigación Clínica GAICO, que es un grupo que aúna voluntades de gente que tiene experiencia en investigación, 21 centros en total, y que en- promueve la investigación en la Argentina. Quiero agradecer fundamentalmente a la Asociación Argentina de Oncología Clínica esta posibilidad de conectarme con ustedes. Y bueno, espero que sea un rato relajado para ustedes, que están del otro lado y seguramente pueden estar en pantuflas. Yo me perfumé, me puse presentable, más allá de que no puedan olerme, más allá de que no, perdón, tengo unos perritos que ahora los acabo de encerrar, perdón por la interrupción. Pero eh, me perfumé, me puse presentable, ustedes pueden estar en pantufla, tomando algo, relajados, creo que tiene algunos encantos. Voy a tratar de charlar más o menos unos 20, 30 minutos para después dar un espacio de preguntas. Voy a compartir con ustedes mi presentación para que la puedan ver. Como ustedes ven, el título es eh, La investigación clínica en la pandemia, y voy a hacer un breve resumen de lo que es el nuevo escenario del COVID, de acuerdo a mi visión. Y voy a charlar un poco de qué dice la ANMAT, qué dice la FDA, qué dicen los sponsors, qué dicen los comités de ética, cuál es la experiencia del investigador en este marco nuevo de la pandemia, y qué dice GAICO, nuestro grupo, y algunas conclusiones para después dar un espacio a las preguntas, como que ustedes pueden ir haciendo en la medida que se desarrolla la charla. Un escenario nuevo. Bueno, creo que se ha hecho un montón de consideraciones acerca de este escenario nuevo del COVID-19. Es una pandemia en tiempo real. En realidad tuvimos un acercamiento con la gripe, el H1N1, pero nunca vivimos como a lo largo de los siglos con esta realidad hiperconectada y virtual de que vamos viendo en vivo y en directo la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, que no importa la cifra que diga ahora, seguramente es menor que la cifra de un rato en adelante. Es decir, realmente asombroso esta conectividad y que tapa todo el resto de las noticias, porque en realidad no vemos casi noticias de nada salvo de esta pandemia. Hay demasiada información de acuerdo a lo que yo puedo ver y que a lo mejor ustedes coinciden. Esa información en exceso, hasta los mismos medios que la vierten, hablan de intentar no estar mucho tiempo frente al televisor o escuchando las noticias, porque demasiada información produce miedo y confusión en nosotros, que nos reconocemos expuestos, algunos trabajando, otros en la casa, pero la infección en cualquier momento está en la calle, en cualquier lugar, y a los pacientes que toman, además de las restricciones que les imponemos, tienen sus propias restricciones por miedo. A todos les habrá pasado que hay algunos pacientes que por miedo no quieren venir a la consulta. Nada será igual, es un poco lo que habla todo el mundo, desde los filósofos hasta los economistas. Va a haber un cambio rotundo de muchas cosas, a los cuales nos vamos a tener que ir adaptando en función de que va a ser distinto el mundo. No es el momento para discutir, pero va a haber un profundo efecto en lo económico, un efecto que hoy escuchaba a un economista de las tantas cosas que hacemos virtualmente, escuchaba a un economista decir que en el año 2019 hubo alrededor de 15 países que no llegaron a producir un crecimiento, que no tuvieron un crecimiento. Entre ellos, por supuesto, nosotros, Argentina, entre otros países, nombraba algunos africanos, Venezuela, etcétera, México, que tuvo una caída menor, y en el año 2020 se calcula que va a haber más de 150 países que no crezcan. O sea que va a haber un profundo, como dato, una profunda debacle económica, que vamos, a mi visión, todos nos vamos a ver sometidos o todos nos vamos a ver afectados, porque en realidad todos estamos viendo que nuestro trabajo no es como el de antes y de alguna manera u otra van disminuyendo los ingresos de distinta manera. Un profundo efecto en lo político, una sociedad diferente,
que, por ejemplo, en nuestro caso, estamos en este momento todos los partidos políticos aunados detrás o de acuerdo con las restricciones que se han impuesto, y en otros lugares al revés, las restricciones, el hecho de que el ejército esté en la calle, la denuncia ciudadana ha posibilitado el surgimiento de régimen autoritario, como parece ser Hungría. O sea, en lo político va a haber cambios importantes, y la situación, como cada rato se dice, es difícil y cambiante, sobre todo porque no conocemos mucho, estamos aprendiendo, y en eso el valor de la ciencia y la investigación cada vez tiene más valor. Estamos aprendiendo acerca de todo esto. Y a pesar de múltiples avisos, no estamos preparados. Ahora podemos revisar desde Bill Gates hasta los infectólogos que nos decían que esto iba a pasar, y sin embargo nuestro sistema de salud no se prepararon porque distintas versiones políticas, distintas necesidades, distintas visiones, no se prepararon. La sociedad ahora está recién adaptándose a esta realidad, y nuestro sistema de salud aprendiendo cosas. Debemos prepararnos para una forma de vida distinta a corto plazo, dice la OMS, y dos datos: uno, de que en este año, para mí me asombró, podía duplicarse los 135 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria, eso es hambre, y unos 500 millones de personas en el mundo entrarán por bajo del nivel de la pobreza. Pero creo que lo más importante es que todos podemos analizar que nos ha pasado cosas en lo económico, en lo social, en lo político, a nosotros personalmente, que nos han cambiado un poco y nos van a seguir cambiando. Algunas cosas positivas, creo que pueden agregar en la lista, son las que se me ocurría: el planeta descansa. Me parece que es interesante esta visión de que aparecen jaguares donde antes había, como en Cancún, en las playas de Cancún, o los lobos marinos en Mar del Plata, y así un montón de ejemplos. Yo puedo escuchar el canto de los pájaros acá en la plaza cuando salgo al balcón. No sé si no lo escuchaba antes porque no tenía tiempo o no estuvieron, pero me parece que al acallarse los motores uno escucha otras cosas. Compartimos tiempo diferente con el hogar y la familia. Todos adquirimos alguna habilidad digital, lo que teníamos pocas lo incrementamos, lo que tenían muchas seguramente tienen más. Todos ordenamos miles de cosas que estaban pendientes, aprendimos muchas cosas, las variables, aprendí que hay un montón de plataformas de streaming, aprendí a hacer cosas de la cocina que no sabía, aprendí con mis nietos y hacen los contenidos escolares hechos en su casa, así aprendí un montón de cosas. Creo que todo el mundo puede agregar a la lista. Y un hecho que nos parece interesante es que la investigación clínica tiene una aceptación universal. Hoy todo el mundo vuelve hacia la ciencia. Vamos a cerrar con esta idea: vuelve hacia la ciencia pidiéndole que le dé respuesta a la ciencia. Encontremos respuestas para el coronavirus a través de la investigación. Y la investigación es bien vista, cuando en realidad siempre estaba esa visión de conejillo de India. Hoy parece una cosa fundamental y necesaria. Perdón por la introducción un poco larga, pero quería entrar en tema hablando fundamentalmente de los nuevos gurúes. Acá en ese chiste en esta caricatura no se ve bien, pero dicen: a pesar de la emergencia, todo el mundo se arriba para capacitarse. Vos viste la cantidad de epidemiólogos que se recibieron estos días. Hay nuevos epidemiólogos, nuevos infectólogos, algunos que conocemos de toda la vida y algunos que aparecen en los medios y hoy se han transformado en la clase dominante entre los médicos, y la verdad que es importante el saber que tienen. Pero rescatamos al padre de la epidemiología moderna. Yo sé que cuando ven esta foto, o ustedes piensan que es Jon Snow. Jon Snow, todos conocemos, es un personaje de Game of Thrones, o los que no conocen se van a enterar ahora y después googlear, o pueden googlear simultáneamente. Pero el Jon Snow que fue trascendente fue un inglés epidemiólogo, que fue el primero que introdujo la idea de cuarentena por el cólera. Sabía que era causado, se dio cuenta que era causado por las heces, cuando no había forma de determinar que existía el bacilo en las heces, y limitó un lugar que era una fuente específica dentro de Londres, con lo cual contuvo la expansión. Esta es la foto de Jon Snow, el epidemiólogo. ¿Cómo se ven afectados? Perdón, voy a entrar en tema. Me parecía interesante discutir algunas cosas que no sean tan científicas, pero que dan lugar a opinar. Pero los ensayos clínicos, ¿cómo se ven afectados? Se ven afectados de múltiples maneras. El reclutamiento puede reducirse o detenerse, quizá por un periodo prolongado.
la viabilidad del estudio puede verse amenazada en varios sitios, o en un país, en varios países, incluso en los ensayos multicéntricos, todo el ensayo. Las consecuencias logísticas que todos estamos viviendo, los que hacemos investigación clínica, que después vamos a discutir un poco más, que es el problema para suministrar medicamentos, la pérdida de sigamiento, los bloqueos, las restricciones de viaje. La integridad del estudio se puede ver afectada porque las consideraciones estadísticas tienen en cuenta una cantidad de eventos, los endpoints, las interrupciones de tratamiento, la posible alteración de la tasa de eventos explicadas por el COVID, pero que puede alterar la integridad del estudio, las tasas más altas de datos que no van a faltar y que no vamos a poder cerrar, los seguimientos que perderemos, o los pacientes que no podrán venir, los retrasos en los estudios de control, los que hacemos cada 2 meses, a lo mejor retrasarlo, y eso habla de que la tasa de supervivencia puede ser, ahora que tenemos muchos estudios que buscan la supervivencia como endpoint, puede verse alterada. Los problemas de personal y de logística, la gente afectada, los recursos, los cambios de funciones del personal, gente que tiene que elegir entre trabajar en un lugar u otro, sobre todo si está afectado a la pandemia, la cancelación o el retraso de los procesos de la ética en función de que todos los comités están trabajando de manera virtual, las decisiones desde el punto de vista del monitoreo, las reuniones de investigadores, que extrañamos mucho, los investigadores, así como todas las reuniones de cualquier tipo, la recolección de muestras biológicas que pueden verse afectadas, y por supuesto el transporte de tejido a través de las fronteras internacionales o en el mismo país. Hay una serie de recomendaciones que pueden buscar en distintos lugares, esto es una sugerencia, es una publicación de The Lancet que habla de que recomendaciones de las distintas agencias para la pandemia, y yo rescaté tres cosas que me parecen importantes. Por lo general, sobre todo los centros que hacemos investigación, preferimos el ensayo clínico a la práctica habitual, y la pandemia por coronavirus presenta una barrera importante adicional a todas las barreras que tenemos, que ahora a lo mejor se ven soslayadas por la visión de la comunidad acerca de la investigación clínica, como comentamos. Muchos sitios de investigación han cerrado el reclutamiento y no está claro cuándo estos estudios podrán reabrir debido a las probables secuelas o efectos prolongados de la pandemia. ¿Qué dice ANMAT? Para ya entrar más en el tema. ANMAT dice que deben suspenderse los reclutamientos de los ensayos clínicos de fase 1, 2 o 3 que impliquen población con estudio de voluntarios sanos, a excepción de los ensayos dirigidos a investigar estrategias para el COVID-19. El patrocinador, sugiere ANMAT, junto con el investigador, en base a una valoración riesgo-beneficio, podrán suspender el reclutamiento e incluso interrumpir. O sea que es una decisión que se debe tomar en conjunto, en general sugiere ANMAT, y esto es especialmente importante, según ANMAT, para los tratamientos con inmunosupresores, o sea, lo que hacemos cada día de nuestra vida los oncólogos clínicos. Pero no son aceptables los desvíos del protocolo en los criterios de selección, o sea, más allá de que podemos aceptar algunos desvíos, no podemos seleccionar pacientes que no cumplen los requisitos de selección puestos por el estudio, los criterios de inclusión o los criterios de exclusión. Evaluar la pertinencia de las visitas presenciales, la posibilidad de reprogramar las que son esenciales, y poder concurrir al domicilio del participante o poder llevar a cabo visitas por contacto telefónico. Esto visto desde ANMAT, que cuando autoriza un sitio es el único lugar donde uno puede hacer las actividades de ese sitio. El hecho de que abra esta ventana que permite el domicilio o los contactos telefónicos es una visión interesante de la crisis de la pandemia visto por el ANMAT. Sigue diciendo el ANMAT, todos los ensayos, todos los patrocinadores deben dar un plan de mitigación. Los hemos recibido creo que de casi todos. Algunos ensayos pueden necesitar modificaciones que deben considerarse como enmienda, y esa enmienda tiene que tener un curso rápido en los comités de ética. Serán presentados por cada patrocinador por única vez. Los investigadores deberán transmitir a todos los participantes de los ensayos clínicos las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, o sea, a todos nuestros pacientes tenemos que hablarle del distanciamiento social, del lavado de manos, de los cuidados particulares, y adaptarlo a cada paciente en particular, a cada ensayo en particular. Pero es importante hablarle de las medidas que se van tomando. Los debidos del protocolo realizado por el cumplimiento de este plan y serán presentados en los informes de avance, y será necesario, si es necesario, se puede transferir un paciente de un centro a otro si
hay en ese centro debe cerrar por el tema del contagio de la pandemia. Sigue diciendo, se recomiendan las extracciones de sangre domiciliaria, vuelvo a decir, se puede llevar a cabo otros procedimientos como la realización de cuestionarios. El producto de investigación puede ser entregado en domicilio, pero hay que hacer un proceso escrito diciendo cómo va a ser la verificación el patrocinador debe garantizar que la medicación le llegue a los centros y deja el estudio abierto, y en caso de interrupción y que decidamos que un sujeto determinado puede cambiarse o salir del estudio clínico y ir a una terapéutica distinta, eso hay que informarlo rápidamente a ANMAT, al tratamiento alternativo, porque creemos que corre riesgo o porque no puede seguir dentro del estudio, hay que informarlo a ANMAT dentro de los 10 días. El paciente que acude a la visita programada debe recibir una cantidad de medicamentos suficiente para que el paciente no tenga que venir a lo mejor en la frecuencia que estaba pautada en el protocolo. Aquellos casos que los participantes se han ingresado en cuarentena no hay que informarlos como SAE. Aquellos casos que implican desvío por el COVID-19 deben informarse con este título para que la ANMAT le dé una respuesta rápida a esos desvíos y dará prioridad a los estudios que tienen que ver con el control o la prevención de coronavirus. ¿Qué dice la FDA? La FDA dice 3 cosas que me parecen importantes señalar, que son importantes. La primera, por supuesto, la seguridad de los sujetos que están dentro de los estudios clínicos. La segunda, mantener la compliance con la good clinical practice, con las buenas prácticas clínicas. Y la tercera, minimizar el riesgo en la integridad de los trials. O sea, plantea 3 aspectos importantes. Interesante que tanto ANMAT como FDA, como la agencia regulatoria, no hablan de la necesidad de la protección del equipo de salud de los centros, que, bueno, uno debe recalcarlo, debe pedir a los centros que provean a los médicos los materiales necesarios para la prevención y para evitar el contagio en la posibilidad de que llegue algún paciente infectado. ¿Qué más dice la FDA? Que debe garantizarse la seguridad de los participantes en el ensayo, como dijimos, que en todos los casos es que deben estar informados de lo que sucede, de los cambios, deben consultar con los comités de ética y los investigadores para decidir qué hacen en realidad. Como vamos a ver, los sponsors decidieron la conducta sin consultar demasiado, los que decidieron suspender, pero bueno, eso es atribuible a la circunstancia. Aceptar como válido que todos los contactos virtuales son posibles, generar nuevos procesos dentro de los estudios, eso implica, como dijimos, una enmienda. ¿Qué dicen los comités de ética? Me parece interesante que los comités de ética señalan, y esta es una publicación de los comités, de una red de comités de Latinoamérica, de la UNESCO, que dicen que no, en general dicen fundamentalmente que se debe continuar la investigación, y que hasta que es un deber continuar la investigación, sobre todo en estas circunstancias, para tratar de buscar una respuesta, y que las investigaciones deben ser más rigurosas, no menos rigurosas que las anteriores, y que fundamentalmente las investigaciones en seres humanos durante la emergencia deben contar con las garantías éticas mayores y no menores que en las situaciones ordinarias. Un ejemplo de esto es que todas las investigaciones que se están haciendo, o la mayoría, el 80 o el 90% de las investigaciones que se están haciendo para buscar nuevas terapéuticas para el COVID, son drogas que eran drogas previamente establecidas, o sea, drogas que tenían un efecto en otra patología viral, o que eran antiinflamatorias, que se están usando, como los interferones en la etapa, ustedes saben que la segunda etapa es la reacción del huésped, que es fundamentalmente inflamatoria, pero eran drogas que ya estaban en el mercado y que se usaban para otra cosa. O sea, no hay drogas nuevas, porque al no haber estudios de seguridad, en los estudios de fase temprana, no puede una droga nueva, o sería muy difícil, tiene que ser una excepción discutida, que una droga nueva, sin saber los efectos en persona, pueda entrar a los estudios clínicos. Por eso es que el pronóstico de los infectólogos, no mío, es que la mayoría de estas drogas que estamos utilizando, como la hidroxiquinona, etcétera, etcétera, van a dar un beneficio marginal en nuestros pacientes o en los pacientes de COVID. El Comité de Ética de Medicamentos de Louis Cyr también dice que alienta a los patrocinadores a tomar medidas para restringir
fundamentalmente para cuidar a los pacientes de los estudios clínicos, evaluar y minimizar el riesgo, sobre todo de los traslados, o sea, insiste con el tema domiciliario, las consultas virtuales, etcétera, y que toda enmienda del protocolo directamente relacionado será tratada rápidamente por ellos para poder dar una respuesta. Y que es importante, y me parece que este es un mensaje importante, hablamos de, de que todo el mundo está de acuerdo en la seguridad de los participantes, en mantener las buenas prácticas clínicas y la integridad de los estudios como tres objetivos fundamentales, pero es importante la comunicación. Me parece que esto trasciende la investigación clínica para ser importante para todos nuestros pacientes oncológicos, los pacientes en general, tratar de implementar medidas que para ayudar a combatir el COVID, pero fundamentalmente que valorar de manera prioritaria, pero fundamentalmente recomienda enfáticamente a los investigadores que contacten a todos los pacientes activos, que tengan para recordarles las conductas y medidas de prevención que deben adoptar para evitar el contagio. Y me parece que en ese sentido, el contacto directo del investigador, como dicen ellos, tiene un valor importantísimo para los pacientes, que nos conectemos, preguntemos cómo están, hagamos estas consultas virtuales, los investigadores, le demos la medida de prevención y lo tranquilicemos con respecto al curso de sus estudios clínicos en cualquier situación que se encuentre y tratemos de resolver las distintas circunstancias que se van apareciendo. ¿Qué dicen los sponsors? Todos emplearon un plan de mitigación, tuvieron una actitud variable, algunos suspendieron el reclutamiento, nos avisaron por una carta explicándonos que a partir de qué fecha, por ejemplo Pfizer, Novartis, Servier, Bristol, a lo mejor ustedes se acuerdan de otro, pero es lo que, como ejemplo, nos avisaron con una carta, y no solo nos avisaron, sino que cerraron las vías de reclutamiento, como son los IRS, para nosotros podíamos randomizar pacientes inmediatamente. Otros plantearon que el ingreso debe ser consensuado, o sea, si estimamos que el beneficio es mayor que el riesgo potencial de un estudio determinado, la idea es incorporarlo al estudio clínico, pero consultar previamente. Moody's, que es una calificadora de riesgo, ha evaluado que existen pérdidas potenciales de los sponsors, que es importante tener en cuenta, ahí cuando decíamos que todo vamos a perder, van a ser pocas las excepciones, porque esto de la integridad de los estudios, la detención del reclutamiento programado, la programación, fundamentalmente impacta contra los sponsors, como dice Moody, acá habla de Bristol, y Lilly y Pfizer como ejemplo, que depende del tiempo que van a permanecer con los estudios suspendidos o con el reclutamiento restringido, se puede incrementar la pérdida accionaria, porque como ustedes saben son entidades que cotizan en la bolsa de todo el mundo. Y siguen existiendo riesgos de que los ensayos estén interrumpidos por un tiempo largo. O sea, Moody dice, ojo, también van a perder los sponsors, también se van a ver afectados por la pandemia. Esto es en el mismo sentido, o es otra calificadora que dice lo mismo, que Pfizer hizo una comunicación diciendo que iba a revisar su I+D a la luz de lo novedoso del coronavirus, que cada compañía ha respondido ligeramente diferente, y que está descubriendo exactamente cómo afectará sus operaciones, todavía no sabe, o sea, hay que considerar también esta situación para el futuro. Lo mismo Bristol, que publicó una hoja informativa para sus inversionistas, que establece que el impacto potencial de COVID en sus negocios, y los sitios existentes que no cerró el reclutamiento y no va a abrir nuevos sitios, todo eso va a enlentecer los reclutamientos y va a repercutir seguramente con más gasto y económicamente. Lo mismo las CRO, también la misma financiadora habla de las CRO, diciendo que las CRO también se van a ver afectadas de la misma manera, o sea, dependerá de la suspensión de los estudios, las distintas CRO se van a ver CRO, como ustedes saben son una especie de compañías intermediarias entre las compañías y los investigadores, se van a ver afectadas también. Pero como siempre hay ganadores, y puse acá una bandera que a lo mejor no todo el mundo reconoce, pero que es la bandera de la Unión Soviética puesta sobre el Reichstag en Berlín, porque ahora se van a cumplir 75 años, ahora en los primeros días de mayo, del fin de la guerra, y fueron los grandes ganadores de esa batalla, porque llegaron primero, encontraron
los cadáveres, etcétera. Por eso puse como siempre hay ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Y aquellos que están en este momento, desde el punto de vista, dedicándose al tema de buscar respuestas al COVID-19. Celtrion, New Shield, que está recomodando una droga que, como dije, ya estaba antes en estudio para otras cosas. Calcimérica, que está generando respuesta al problema de la inflamación, que también mencionamos. BioCris, farmacéutica, y algunas más conocidas como Takeda, AstraZeneca, Pfizer, o Sanofi, o GSK, que están todas dedicando parte de su proyecto a conseguir vacunas o terapéuticas. Esto va a concluir, como la mayoría de las veces, que distintas compañías van a tener distintas opciones terapéuticas. Ustedes saben que para el HPV hay distintas vacunas, por lo menos dos conozco, pero seguramente hay más, distintas cepas, distintas respuestas, a lo mejor diferentes de intensidad, pero distintas respuestas individuales, y que después el mercado deberá acomodarse. En el mercado somos nosotros, los que lo vamos a tener que comprar en algún momento, deberá acomodarse de acuerdo a la eficacia y al mejor postor. ¿Qué dicen los centros de investigación? Que quizás es la visión más importante porque es la que vimos todos los días, desde, porque continuamos trabajando con restricciones como todo el mundo, pero continuamos trabajando. La cantidad de pacientes se ha reducido, o sea, se ha reducido en la consulta y se ha reducido el reclutamiento, se ha reducido la cantidad de pacientes que vienen al centro, por razones obvias. Los sponsors cerraron varios estudios, como comenté, lo cual disminuye también la afluencia. Los que siguen el estudio clínico tienen dificultad para llegar al centro. Hicimos una reunión virtual de GAICO y gente de centros de otros lugares del país que atiende pacientes que vienen de distintas provincias. El cierre de las fronteras genera que los pacientes no puedan llegar al centro de investigación y a lo mejor hay que discutir si el tratamiento puede seguir o no puede seguir de acuerdo al tiempo que esté suspendido, el beneficio que recibían. Los staff se han reducido por la protección de vulnerables y por algún posible infectado o alguien en cuarentena, se han reducido los staff. El home base de algunos centros, en nuestro caso tenemos las coordinadoras trabajando la mayor cantidad del tiempo home base, y eso implica que no tienen acceso a las historias clínicas todos los días, lo cual implica dificultades para llenar los CRF y para responder los requerimientos de los sponsors. Hay dificultades para acceder a los laboratorios centrales. Tuvimos hoy una charla con uno de nuestros sponsors discutiendo por ahí un paciente que queremos que se va a beneficiar con un estudio clínico, está pronto a randomizarse, pero la exigencia del sponsor, lo que estaba puesto en el protocolo como criterio de inclusión, era que el paciente debería hacerse un laboratorio central, pero con la dificultad para enviar las muestras, la dificultad para recibir la respuesta, la posibilidad de que los laboratorios centrales no estén trabajando a full como nos pasa a todo. Queríamos randomizarlo de acuerdo a lo que sugiere ANMAR y FDA a partir de nuestro laboratorio local, que sí tenemos accesible y sigue trabajando, pero la discusión era si era un desvío mayor o menor. O sea, se generan nuevas discusiones que el envío de tejidos, que a veces que es casi condición sine qua non para muchísimos de nuestros estudios, no es difícil enviarlos, hay dificultad para la llegada de los suministros, de los distintos supplies. Todos los sponsors y algunos centros solo permiten monitoreos remotos, nosotros también no tenemos monitoreos presenciales, pero existe algunas dificultades que vamos a ver ahora en el punto que sigue con los monitoreos remotos que hay que saldar o salvar. Todos los planes de mitigación deben ser enviados al comité de ética y el comité de ética no está trabajando a full, está trabajando de manera virtual y no tiene la misma dinámica que cuando el comité está a full presencial. Nuevos problemas, por ejemplo, esto que comentábamos, monitoreo remoto, documentos fuentes, se pueden compartir esos documentos fuentes, se puede compartir la biopsia del paciente anonimizada, como algunos sugerían, pero igual son datos sensibles. Nosotros entendemos que el habeas data o nuestra ley de habeas data no lo permite, nosotros sugerimos que no se haga, la mayoría de los sponsors están de acuerdo, con algunos sponsors tuvimos que discutir. Hay que seguir hablando de este tema, pero nos parece que
virtualizar los datos vitales del paciente o los datos sensibles hoy es un problema realmente importante y que, bueno, que es un problema nuevo que se nos genera. Los pacientes que han firmado el consentimiento informado, y que teníamos varios en esa situación, y que cuando el sponsor, como comenté, decidió cerrar el estudio clínico y cerrar los canales para la randomización, muchos de ellos sin consultarnos previamente, a lo mejor consultaron con los comités de ética de distintos lugares, pero fue una decisión que tomaron, entendemos las decisiones, pero el paciente quedaron con el consentimiento firmado, y que estaban en condiciones, o con screening casi completado, o screening completo, condiciones de ingresar, y tuvimos que decirle que no y explicarle. Es un problema nuevo, ético, que estamos discutiendo y viviendo. Bueno, esto que decía de los laboratorios locales y centrales, y por ejemplo los estudios de adyuvancia, que plantea, tenemos un par de estudios de adyuvancia en seguimiento, por ejemplo de melanoma, paciente que está en el libre de enfermedad, y que de acuerdo al diagrama de flujo del estudio hay que hacer una consulta cada 2 meses, y nosotros estamos con estudios, y posiblemente en esos pacientes libres de enfermedad, hasta la última, si fuera la práctica diaria, diferiríamos, todas cosas nuevas que van apareciendo, y seguramente todos los centros que están mirando pueden compartir otras realidades. Esto fue una puntualización de lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué dice Gaico? Gaico se posiciona del lado de los investigadores porque va a haber varias interpretaciones de este tipo, y a lo largo de todo de esta pandemia vamos a tener problemas importantes con todos los pacientes, o con muchos de los pacientes, y vamos a ver omisiones, trastornos del cronograma, y si el paciente está recibiendo beneficio, no queremos que el paciente salga del estudio clínico, en algunos casos podemos decidir que salga, y a la hora de que se limpien los datos, más allá de que ANMAT dice, FDA dice, los sponsors aceptan, cuando digamos esto fue por COVID-19 va a ser una importante discusión con los sponsors si fue atribuible o no atribuible. Por eso es importante quedar en claro con lo que nosotros pensamos como investigadores, aceptar las alteraciones y suspensiones de la toma, la administración del medicamento. eh, Entendemos que puede alterar la integridad del estudio, como dijimos, pero pensamos que es importante que los pacientes sigan en el estudio, y tenemos que evaluar condiciones especiales, y todas las actividades mencionadas, como dice ANMAT, como dice FDA, como dicen los comités de ética, tienen que estar claramente reflejadas en nuestra historia clínica. Tenemos que explicar cada situación en particular, en cada historia debe estar adecuadamente documentada, tiene que ser fácilmente trazable, que todo el mundo pueda leerla cuando tengan la posibilidad de leerla, los monitores en nuestro centro fundamentalmente. Podemos compartir esta información, pero no los datos sensibles, como decía. Ahora, para terminar, espero no haber sido muy aburrido, unas conclusiones, escenario absolutamente nuevo, como describimos previamente. ANMAT reaccionó rápidamente, ordenando, como dijimos, planes de mitigación y generando la posibilidad de la virtualización de la consulta, una cosa nueva e interesante. Todas las agencias regulatorias tomaron posición pensando en la seguridad de los pacientes, pero también en el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Comunicarse con los pacientes es fundamental. Yo diría que también es fundamental protegernos a nosotros, proteger al equipo de salud también. El sponsor, los sponsors en general, sponsors tomaron diferentes actitudes, y en todos los centros de investigación aparecieron nuevos escenarios y nuevos problemas, que enumeramos algunos, pero que va a haber infinidad, y un montón de situaciones nuevas que va a haber que resolver con los sponsors, con los comités de ética, con la discusión, que no tenemos claro, porque como dije al principio, como se repite, es una situación nueva y cambiante. Privilegiar la seguridad de los pacientes, pero no por perjudicar la variedad de los datos, sería el objetivo general. Para terminar, esta diapo que refleja un artículo que se publicó en el New York Times por Farhad Manjoo, que es un periodista del New York Times, lo pueden googlear en las diapositivas. Mi mail es luisfein@gmail.com, luisfein@gmail.com, el mail más fácil que tengo. Las puedo compartir para aquel que las quiera.
no hay problema, pero en este artículo, fundamentalmente, él decía, hablaba con sorna acerca de la posibilidad de quién va a dar la respuesta y cómo la gente, como decíamos, se vuelve hacia la ciencia para buscar la respuesta. Él decía, en sentido figurado, oremos a la ciencia, oremos por el empirismo, la epidemiología, las inmunizaciones, recemos por la revisión por pares y los ensayos controlados por doble ciego. Eso que defendimos siempre, lo que creemos que es la respuesta, ¿no? Por las vacunas antigripales y la inmunidad colectiva, y lavarse las manos, recemos por la razón, el rigor, la experiencia, oremos por el principio de precaución, recemos por las instituciones nacionales de salud y los centros para el control y la prevención de enfermedades, oremos por la Organización Mundial de la Salud. Y dice que el coronavirus, al igual que el otro desastre que cierne, que es el relacionado con el clima, nos demuestra lo que enfrentamos cuando decidimos cegarnos ante la ciencia. Bueno, muchas gracias. Y ahora pasamos a las preguntas. Esto es un hecho. Levanten la mano. Si hay alguna pregunta. Bueno, no veo muchas, no sé si hay un tiempo importante. No sé si tenemos alguna pregunta, ver preguntas. A ver, encuentre. Federico Lojo dice, me felicita, bueno, gracias Fede. Y me dice, ¿cómo piensa usted que la investigación clínica en oncología en la Argentina post pandemia? ¿El número de estudios, los pacientes, el apoyo por parte de los sponsors va a cambiar? Yo me baso en este eufemismo de que todo va a cambiar. La verdad que es difícil de predecir. Yo creo que la investigación en sí, no la investigación en oncología, se va a ver fortalecida por todo esto de orar y charlar y volver la cara hacia la ciencia y la respuesta. Pero no sé qué va a pasar específicamente. Creo que al fortalecerse la investigación en sí, van a aumentar los estudios, la posibilidad de estudios de todo tipo, no solo relacionados con el COVID-19, sino también la de los estudios relacionados con la oncología en general, ¿no? Y van a aparecer nichos nuevos. La asociación, es decir, no tenemos, mi sensación, bueno, escuché tu charla, Federico también estuvo bárbara, no tenemos mucha evidencia de lo que nos pasa con los pacientes en oncología, menos en los estudios clínicos, pero en oncología en general. Hemos rescatado la evidencia que hay disponible y tomamos las conductas un poco empíricas basado en, en esta realidad que conocemos, pero nos faltan mucha evidencia, no sabemos lo que nos pasa específicamente con cada patología, qué nos pasa con con cáncer particular, si es diferente, no sabemos realmente. Tomamos medidas basadas en el sentido común y en lo que recomiendan para las cuarentenas, pero vamos a ir aprendiendo. Acá Santiago me comenta dónde puede comprar la camisa me la puse especialmente, ya digo, me perfumé, me puse en condiciones para la charla, que viste como es esto ahora, uno se perfuma para venir al living y hablar por vía internet. falta, falta realmente que el olor pueda ser virtual o el sabor pueda ser virtual, así que bueno, no, igual me tienen que creer que me puse perfume. Bueno, les agradezco a todos por este tiempo, espero que no haya sido demasiado largo, no haya cansado. Les mando un abrazo a todos y espero que nos encontremos en las próximas charlas de la AOC o en estas reuniones virtuales y espero que nos podamos encontrar, darnos las manos y abrazar en un futuro cercano.